Bueno, estaba comentándoles aquí a nuestros invitados, Rubén Pellejero, Juan Díaz Canales, guionista, dibujante. Ya nos habéis emocionado. Buenas tardes a todos. Es la primera vez que no preparo una biografía de los invitados porque, no sé, es tan obvio que verdaderamente os voy a ahorrar el rollo este nació en no sé dónde, creció... Vale. Estaría bien. Tampoco suele ocurrir mucho que me pida yo las presentaciones, pero de vez en cuando me acerco a donde Fernando y le ruego que me deje hacerlas, ¿no? Y esta es una de esas. Igual me hubiera llamado, yo quiero pensar que sí, pero por si acaso había otros candidatos, por ahí está Jon Espinaro, En fin, te quiero decir que gente que lo hubiera hecho no tan bien, mejor. Pero esto era una de fan y amigo, que es difícil. Cuando te encuentras a gente a la que admiras y a los que aprecias personalmente, es como, joder, quieres estar ahí, ¿no? No porque vayas a aportar gran cosa, sino porque quieres estar, ¿no? Entonces esto es egoísmo puro. Bueno. La gente suele decir, este Corto Maltés era el personaje con el que yo crecí. Yo empecé a leer el Corto Maltés hacia los 27 o 28 años. Hasta entonces había leído algo y no me había interesado mucho y no le había dado ningún tipo de importancia al que no me interesara, porque hay tantos tebeos en el mundo que no te interese alguno tampoco es una noticia, ¿no? Pero bueno, un día lo leí porque como todo el mundo insistía en que era tan bueno, pues decía, pues bueno, pues tendré que ponerme a leerlo. Y la verdad es que tenían razón. Es genial, si alguno, que no creo, pero si alguno pues todavía no ha leído nada de Corto Maltés, pues es genial porque llega un momento en el que ya pocas cosas que de verdad sean maravillosas entran en tu vida. Entonces yo tuve la suerte de leerlos más tarde y maravillarme más tarde. Una maravilla un poquito diferente, no es ese rollo adolescente de recordar las 200 veces que te leíste el tebeo y lo sobaste porque no tenías más que ese tebeo. No es eso, pero es algo que bueno, pues te llega también muy profundamente cuando te llega a través de la cabeza, que no, aparte del corazón, ¿no? Por eso mismo, cuando uno lee las aventuras de Corto Maltés hechas por otro que no sea Hugo Pratt, pues parece razonable también pensar que no va a estar a la altura no ya de su cabeza, sino de su corazón, ¿no? Porque no es Hugo Pratt, ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, continuaciones de grandes personajes de la historia del cómic ha habido muchas, las hay, algunas son acertadas y otras pues no pasan de ser sentidos o homenajes que tienen más características de pastiche que de obra propia. Por lo tanto, cuando empezamos a leer vuestras obras, la duda es hacia dónde iba a ir aquello, si a lo respetuoso y al anquilosamiento o a aportar vosotros lo que de verdad el personaje pide, que es que se cuenten más aventuras de él, porque uno si se pone a juntar todas las aventuras no son tantas, ¿no? Bueno, entonces yo no voy a hacer muchos spoilers del día de Tarowean. ¿Cómo es? Tarowean, Tarowin, ¿cómo lo pronunciáis vosotros? Yo lo pronuncio Tarowean. Bien, así. Como yo soy un poquito de eso. A mí me sale Tarowin, pero bueno, ¿no? Lo más normal es pronunciarlo a mitad castellano, mitad inglés, que es al estilo... pero el inglés pero bueno. Speed Green, que sí. Bueno, no voy a hacer muchos spoilers, pero a mí me ha parecido una gran obra, y probablemente por las características de precuela, entre comillas, de una historia previa, la que me ha encajado como un guante dentro de todo lo que es las obras que habéis hecho hasta ahora. A mí me gustaría preguntaros, ya lo habéis contado en el prólogo, pero creo que es una historia interesante y que creo que es bonito oírla de nuevo. ¿Cómo surgió la idea? Creo que hay Rubén. Él siempre me pasa a mí el micrófono. Cógelo. Ya lo tomo yo mismo. Porque es muy sencillo, digamos, parte de la base de que yo le comenté un día
a Juan, aprovechando los momentos de promoción del libro anterior, pues le comenté tal cual, oye, ¿por qué no, dentro de la pequeña tormenta de ideas que tenemos, dijimos, pues que no hacemos algo parecido antes de qué pasó, el por qué vemos a Corto atado los maderos en mitad del Pacífico, ¿no? Sería buscar una historia que nos cuente un poco qué podía haber pasado por aquí. Sencillamente fue esto. Entonces a Juan le pareció muy bien la idea y nada, entonces ya se puso ya... Sí, más o menos. Fue como Sí, una opción muy rápida. ¿Se me escucha así? ¿Siente que me ponemos así? Sí, guay. Pues es un poco lo que nos dijimos. Si nosotros que siempre hemos estado dándole vueltas a la cabeza como lectores de Corto Maltés, pensando, joder, ¿cómo llegaría? Porque de hecho en la balada está explicado de una manera muy, muy somera, muy tontorrona, si acaso. No, es que me echaron al mar porque el contramaestre decía que me había ligado a su hermana y no sé qué, y queda ahí, ¿no? Queda como casi como que te quedas con la sensación de que es una fanfarronada de Corto Maltés que no quiere explicar por qué ha sucedido eso, ¿no? Entonces, claro, decíamos, si nosotros tenemos esa curiosidad a lo largo de los años, pues lógicamente el resto de los lectores también la tendrán. Y los que no conozcan la balada, pues tenemos una historia potente también que contar, ¿no? Eso fue un poco el punto de partida. Luego, bueno, te encuentras que la tarea tenía sus dificultades evidentes de darle una estructura que fuera más o menos coherente, que el encaje fuera suave o creíble, o no sé cómo decir, coherente quizás. Pero también tenía nos daba muchos ases en la manga, como puede ser, por ejemplo, el hecho de poder recurrir a personajes como Rasputín. En el fondo estábamos casi obligados a contar una historia de Rasputín y Corto trabajando juntos, porque eso sí que lo sabíamos que era el precedente de la balada. Teníamos personajes como el monje, que podíamos reutilizar, que es un personaje súper atractivo. En fin, teníamos pros y contras, pero eran muchísimos más los pros que los contras, digamos. En la introducción nombras a Stevenson, a London, a Conrad y sin embargo una parte que a mí me gusta mucho es que en realidad dices muy bien sí, pero sobre todo Pratt, ¿no? Al final la interpretación que hace de Conrad y de ese mix que hace con todos ellos, que es la voz de Pratt, es la que verdaderamente no te tiene que distraer, porque cuantos más referentes tienes, más fácil es que Corto no sea tan corto, ¿no? En ese sentido, releer, revisitar la obra, me imagino que es una fuente continua de inspiración, ¿no? Sí, digamos que como estamos en familia, entre amigos, contaré cuál es el truco para que una cosa suene a Pratt, que suene a que estás dentro del universo, más que de Pratt, el universo de Corto Maltés. En el fondo, lo que creo que es erróneo hubiera sido el tener como libro de cabecera o como de referencia la obra de Pratt, que todos los álbumes de Corto Maltés, entre otras cosas porque no nos hace falta, porque a estas alturas, como cuando nos ha caído el encargo ya éramos súper apasionados del personaje. Yo sí que era uno de estos que lo conoció de adolescente y me ha acompañado toda la vida y me lo sé de memoria, porque además te los lees en la época esa en la que relees y dejas el libro sobao y ya está, ya lo tienes interiorizado y te va a acompañar hasta que te mueras. Lo que lea ahora, lo que leí ayer no me voy a acordar mañana, pero lo que leí con 14, 16 años, tengo por seguro que ya forma parte de mí. Como digo, todo eso lo tengo ya interiorizado. Siempre he pensado que es más interesante ir no a Pratt, sino a las fuentes de Pratt. Y las fuentes de Pratt sobrepasan un poco también esto de esta lista tan evidente, tan repetida, ¿no? de Conrad, de London y Stevenson. Pratt en el fondo era un personaje que tenía una cultura muy vasta, pero yo creo que lo que le distinguía de otros autores es que, a pesar de que se convirtió en un referente cultural, casi de alta cultura, fue de los primeros autores que se convirtió en referencia, que empezó a ser expuesto en el Gran Palais de París, que Umberto Eco le hacía los prólogos, etcétera, etcétera. Pues a pesar de todo esto, como digo, lo que le distinguía era que tenía una gran cultura popular. Popular en el sentido noble de la palabra. Es decir, cuando ves el libro
de J'avais un rendez-vous, tenía una cita en el cual él habla de todas las referencias, toda su memoria emocional y cultural ligada al Pacífico. Ves que pone a la misma altura una película de aventurillas de John Wayne, de la cual, por ejemplo, cogió la imagen de Corto Maltés abandonado en el mar, está directamente cogida de una película, que los grandes poetas, que era muy aficionado a la poesía, que un libro de Salgari que se leyó cuando era pequeño, que un álbum de cromos, que un viaje que hizo, es decir, ese gran cajón desastre que era de cultura que le venía de cualquier lado y que ponía a la misma altura, es lo que constituye, lo que hace de Prat ese autor tan diferente, ¿no? Tan original, si quieres. Pues yo creo que eso es un poco la aproximación que yo por lo menos procuro tener, ¿no? Más que ir a la referencia de tal álbum o aquí que salga este personaje o esto que haga referencia a Corto cuando está en Siberia o repetir situaciones o gag para que se conviertan en guiños al lector. Yo prefiero ir un poco a las fuentes, ¿no? Rastrear un poco por qué Prat hizo las obras que hizo. Uh-huh. Y curiosamente también metes tu referencia a Calderón de la Barca, que la metes ahí un poquito ya en la introducción. Yo no sé si lo hubiera pillado tampoco, gracias, parecemos más listos. Pero el caso es que efectivamente no es un referente muy Prat, vamos, es igual un referente más de tu propio... eso, yo creo que quizá el introducir esas referencias, esos referentes personales que no están que no están sacados de Prat sino tuyos, hacen que todo suene también un poco más auténtico, ¿no? Principalmente porque encajan muy bien con Prat, vaya. Bueno, esa es la condición sine qua non, o sea, tienen que encajar bien. Pero efectivamente, a diferencia de otros ejemplos que todos conocemos de personajes retomados por otros autores, de personajes clásicos, pues el más evidente, más reciente, el Asterix, ¿no? Que yo sí creo sinceramente que dejan un espacio a la interpretación, ya que los personajes, ya que los nuevos autores lo reinterpreten, pero dentro de, si comparamos unos con otros, Corto Maltés es especialmente, nos deja es especialmente libre, digamos. ¿Por qué? Porque el recorrido de Corto Maltés del personaje, si lo piensas, es muy variado. Hay una variedad no solo a nivel estilístico, que es muy evidente. El Corto Maltés de la balada del mar salado no tiene nada que ver con el Corto Maltés de Mu, ni el Corto Maltés de la casa de Samarcanda. Tú sabes que es el mismo personaje, pero gráficamente ha evolucionado muchísimo. En el aspecto literario pasa exactamente igual, ¿no? El primer Corto Maltés es más aventurero, a veces tiene una implicación más histórica, más ideológica. Según van avanzando las aventuras, pues de repente el interés de Prat es más esotérico, más del misterio, la cábala, todo este tipo de cosas. Resumiendo, te ofrece un abanico enorme como autor para elegir los elementos que a ti más te gusten, y la sorpresa buena para nosotros como autores es que suelen encajar bien. Es decir, es un maravilloso cajón desastre para que tú, aprovechando la oportunidad que dejó este buen hombre de crear un personaje tan maravilloso, pues cuentes tus historias e introduzcas temas que quizá a Prat no le interesaron porque en su tiempo no eran de actualidad, y a nosotros sí, y encajan perfectamente con las historias que contamos del personaje. Sí, has nombrado un poquito la evolución gráfica de Hugo Pratt, y bueno, sin duda uno de los grandes retos a la hora de tomar las riendas de Corto Maltés es adaptar tu estilo para que sea compatible con el de Hugo Pratt y a la vez seguir siendo tú mismo. Tú mismo has evolucionado, se ve en los 3 álbumes. Has evolucionado tu estilo, tu forma de abordar al personaje. Da la impresión de que ahora está como todo más interiorizado, más fluido desde fuera. Sí. Y de algún modo ese trabajo también yo creo que lo tienes que hacer a la vez mirando un poco a Hugo Pratt y a la vez dejándolo un poco de lado, ¿no?
Sí, de hecho en el primer libro sí que tenía un poco como lo que decía Juan, no trabajo actualmente con los libros de Corto delante, pero sí en el primer tomo sí, porque sobre todo en la imagen de Corto, ¿no? La imagen de Corto es muy difícil, porque con pequeñas líneas te está dibujando Corto Maltés. Si tú te apartas de estas líneas del dibujo de los labios, de la mirada, del porte, de su propio porte, de su modo de andar, estás haciendo otra cosa, estás haciendo un marinero con patillas y nada más. Es muy importante. Yo creo que la magnificencia de Corto Maltés como sus historias en concreto, él es todo el conjunto de un aspecto literario y un aspecto gráfico, ¿no? Que es lo que hace el personaje. En el primer libro sí, era la parte, digamos, como más difícil de pillar esta imagen que de todos conocida, porque Prat además en todos los libros evoluciona, hace búsquedas personales y era difícil marcar un poco en qué momento podíamos escoger una imagen de Corto Maltés. En los siguientes ya no, porque yo creo que mi temor nunca ha sido el hecho de perder mi personalidad, porque, digamos, parte de mi modo de trabajar está ya en la base, no en el entintado, pero sí en la base de cómo yo planteo las viñetas, cómo mi uso secuencial de los planos, muchas cosas de estas, ¿no? Y además tengo la ventaja de que pertenezco, en teoría, a una generación, evidentemente no más joven que Hugo, pero no tanto, pero bueno, que teníamos los mismos maestros. O sea, yo he estado, Canif era un referente, Noel Sicles, los italianos, los argentinos y digamos que el propio Prat, ¿no? Eso a mí me facilitó muchas cosas. O sea, esta fusión, digamos, del personaje a mi modo de trabajar no fue, digamos, un problema excesivo, ¿no? Y luego, claro, en el seguimiento de los 3 álbumes sí que se puede apreciar esta mayor naturalidad, porque, claro, es normal, ya estoy más asentado en el personaje y tengo otra, digamos, tranquilidad de espíritu cuando estoy trabajando. Hay una cosa que es que yo terminé de leer El Diario de Tarawean y me pasé a la balada, ¿no? ¿Y que funciona o no? Sí, bueno, ahí iba, luego voy, ahora lo primero, Ahora sí. hay una cosa que es fascinante porque es cómo funciona la memoria. Yo lo recordaba mucho más bonito, el de la balada. Entonces, claro, paso de tu dibujo al otro, al de Hugo Pratt, que es un Hugo Pratt todavía antiguo, más sí, casi sí. parecido al Sargento Kirk, Sí. eso, y de repente le ves como un poquito vasto, las viñetas un poquito como apelotonadas, los planos tampoco con esa elegancia de un poquito después, y de verdad que ahí te das cuenta de su evolución, que es algo que como tendemos a homogeneizar todo lo metemos en cajoncitos donde si no encaja no importa, recortamos, pues volverlo a ver te da un poquito tienes hasta un poquito de chasco y dices, si está dibujando un Corto Maltés menos corto que el tuyo. Claro. Es muy gracioso, ¿no? Sí, no, pues claro, es que es un poco el problema de la portada, ¿no? Porque vemos un Corto Maltés que no es el que más o menos estamos familiarizados, ¿no? Y este fue uno, digamos, de los problemas incluso de cómo dibujarlo antes de la balada, porque había unos códigos que ya funcionaban en toda la progresión de los álbumes, ¿no? Esta lección fue un poco complicadilla. Y preguntabas por esto. Pues lo primero que me di cuenta es de que Rasputín tendría que haber tenido, después de toda esta historia, un poquito más de rollo con Corto, ¿no? Porque parecían menos amigos al principio, ¿no? Luego como todo encaja y sigue, y Rasputín sigue siendo Rasputín y Corto sigue siendo Corto, pero ese saltito, ahí dije yo, mira, esto es... Pero vamos, de la lectura seguida. El único momento en el que eso, porque el monje vuelve a... De hecho, la historia del monje me parece que al principio no le daba tanta importancia y sin embargo me parece que resuelve una buena parte de los problemas del monje a la hora de empezar la historia. Ahí, por ejemplo, yo creo que lo limpias bien, pasa a ser de un villano un poquito esquemático a algo más, ¿no? Y eso es muy divertido además ver la recuperación de los personajes, ¿no? Bueno, la historia
la planteáis vosotros, primero me imagino que haciendo un resumen. ¿El editor os presenta algún tipo de pega? ¿Rechaza alguna idea? ¿Tiene algún tipo de posición activa en esta primera parte del proceso creativo? Están ahí un poco para controlar que no hagamos locuras, básicamente. Pero tienen confianza en nosotros. Y luego siempre le presentamos las cosas con poco tiempo para que no les dé cosas. Una vez que está hecho el trabajo, ya. No, en realidad no, ya, fuera de bromas, no. Evidentemente no trabajamos de espaldas ni de Kong, ni de la sociedad que gestiona los derechos, de Patricia Zanotti, ni de los editores. Siempre hay una relación bastante estrecha, pero hasta a día de hoy, con los 3 álbumes ya a las espaldas, es que se pueden contar con los dedos de la mano, de una mano, las veces que nos han dicho algo, ¿no? Son comentarios generalmente muy, muy genéricos o no nos marcan ningún tipo de... no nos trazan ningún tipo de camino, ni ponen límites. Porque yo creo que ya desde el principio pues han visto que nuestra aproximación al personaje era respetuosa. Estuvimos todos de acuerdo que no iba a suponer una ruptura de ningún tipo, sino que iba a estar, las historias que hiciéramos iban a estar encajadas en los espacios, digamos, no tocados de la biografía del personaje por Prat. Y desde el punto de vista gráfico, pues bueno, es también todo esto que está hablando Rubén, ¿no? Respetando nuestra posición de autores, trabajar en una especie de equilibrio entre eso, ¿no? Entre nuestra propia voz y ese universo gráfico y literario que lógicamente el lector clásico de Corto Maltés espera, ¿no? Pues bueno, teniendo esas ideas claras, el resto ya es completa libertad para nosotros. Sí, ¿ha habido una evolución en vuestra relación con el editor o ya desde el principio, una vez que quedó claro que vosotros erais los candidatos ideales para el trabajo, ya simplemente se os dejó trabajar y ya está? Sí, se nos ha dejado trabajar. Ha sido bastante balsa de aceite en ese sentido. Hicimos una prueba de 3 páginas para que vieran. Y enseguida vieron que en sus inicios, pero ya se veía la posibilidad de que era esta la línea a seguir, ¿no? Yo tan solo recuerdo, casi de tipo anecdótico, es aquello que a veces es casi que lo dicen pues por decir algo, ¿no? Me acuerdo los labios de Corto. Patricia dijo, quizás los labios un poco no están del todo, pero a nivel casi de una opinión casi particular, lógica, porque además si te pones en este aspecto siempre puedes ver cosas que no. Pero sí comprendieron el sentido en que nosotros, digamos, queríamos realizar la obra, ¿no? Yo creo que la libertad que era fundamental en la obra de Prat tenía que serlo aquí también. Claro. Si hubiera sido códigos rigurosos, de entrada ya no hubiéramos aceptado, o sea, aquello que cada momento tuviéramos que enseñar las páginas para que fuera lo que ellos quisieran, que nos coartaría como autores, pero es que además tiene sentido, o sea, otro tipo de serie dirías, bueno, vale, es lógico, pero no una reprise de Corto Maltés. Siempre hay una labor editorial que te puedan comentar, una vez, claro, el punto de vista del editor siempre se tiene en cuenta, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en mi experiencia por lo menos no es diferente a la que pueda tener con el editor de Black Sad. Es decir, no está condicionado por el hecho de que sea Corto Maltés y tal, sino que el editor y el autor siempre hay un momento en el que tú entregas la obra o ven la obra en proceso y tienen comentarios a aportar porque es la labor del editor, ¿no? Pero no es esa labor de guardián del fuego sagrado, digamos, de decir, esto no lo hagas, ¿no? Que es Corto Maltés, ¿se acuerda? No, eso no pasa, ¿no? Yo, entre las cosas que se pueden ver en este álbum un poquito diferentes a los anteriores vuestros, es que quizá en este álbum Corto es más protagonista puro. Es decir, digamos que todo lo que ocurre a través de él y por él, frente a otras obras en las que ha sido más testigo, ¿no? Más digamos, el narrador testigo que el propio protagonista. Quizá porque aquí necesitaba, bueno, dar pie a ese final, ¿no? Pero yo creo que también porque igual ahora, y es mi pregunta, ¿le tenéis menos respeto? No, yo creo que el rol este de Corto como testigo es bastante inherente al personaje.
pero si te ha dado esa sensación en este álbum en concreto, yo creo que se debe a que dentro de la biografía del personaje es la época en la que digamos que es más aventurero, es más un tipo de acción. Ahí está más implicado, es menos testigo, es un tío que es un pirata, en realidad es que es un pirata, es que suena un poco fuerte la palabra, pero es lo que es, está trabajando para el monje, está haciendo cosas, bueno, cosas de traficante, de un tipo que está al margen de la ley. Entonces, casi es la parte del personaje, o la época del personaje en la que él es eso, es más... No un héroe de acción, ¿no? Que suena un poco gordo, pero sí un tipo de acción, digamos, ¿no? Un aventurero clásico en ese sentido. Más adelante, el desarrollo del personaje pues se va haciendo más descreído, se va haciendo más comprometido ideológicamente, va perdiendo un poco el cinismo que tiene al principio de la balada del más salado, que es un personaje más rudo, más brusco, más cínico, ¿no? Todo eso se va limando según va avanzando el personaje, pero claro, en esta aventura en concreto estábamos un poco condicionados precisamente para guardar la coherencia, ¿no? del arco que forman los dos álbumes, el de Prat y el nuestro. Me imagino que la parte de la documentación habrá sido, pues, bueno, yo creo que suele ser la parte más divertida siempre de crear la historia, es decir, uno la imagina y luego la parte divertida es ir buscando qué es lo que uno va a meter y ya luego pues es un poquito la parte más técnica, vamos a decir, ¿no? En la documentación, bueno, introduces algunos personajes históricos. Quizá estás menos preocupado por los homenajes que en otros álbumes, aunque también los hay, ¿no? Pero por ejemplo el de La vida sueño es, vale, sí, una frase, pero no es tampoco un homenaje explícito, es decir, digamos que están ahí por debajo, pero quizá no, bueno, hay unos cuantos, me he apuntado unos cuantos por aquí, pues eso, está el Molokai, ¿no? Está el tema de Australia, ¿no? Que también aprovechas para meter el tigre de Tasmania. Me imagino que ahí estarías mirando y dices, uy, el tigre murió, pues tiene que ser un tigre. Dice, es un poquito el encajarlas para enhebrar ese discurso, ¿no? El discurso de las especies en extinción, el discurso de si los británicos de aquella época eran se hacían, o sea, hacían de su reino algo más que una explotación o eran puros explotadores, ¿no? Todos esos diálogos que enhebran todas las relaciones entre los personajes, ¿no? Sí, tú lo has explicado bien porque eres de la profesión y sabes cómo funciona eso. En realidad, la parte divertida es bucear, y hoy en día es muy fácil encontrarte en internet historias apasionantes, etcétera, fotos, un montón de personajes reales que parecen ficción y que dices, esto, de aquí sale una historia. Pero bueno, siempre es una sensación falsa porque convertirlos en una historia es complicado, ¿no? En el fondo el límite siempre es, para mí por lo menos, es que precisamente huir de lo que es el homenaje o el guiño. Todos los elementos estos que, por poner un ejemplo, los que has citado, hacen avanzar la historia y al final es lo que tiene que primar, más allá de que a mí me guste mucho Calderón o piense que tengo que reivindicar la obra de Calderón y que es un clásico que no es suficientemente conocido fuera de España o algo así. No, tiene que hacer avanzar la historia. El caso de La vida sueño hace avanzar la historia porque es que es un tema perfectamente pratiano, es un tema recurrente que está prácticamente en todas las historias de Corto Maltés. La diferencia tan indistinguible a veces entre la realidad y el sueño, ¿no? Entre la ficción y la realidad. Todo eso, ese juego de la sombra, de la caverna, Platón, todo eso, más que un ejercicio de erudición que no viene al caso, es simplemente algo que es intrínseco al personaje. Entonces, encaja bien y lo puedo meter. A mayores me dio la oportunidad de poner en juego un personaje como Auki, que al final es un Segismundo, como el de La vida sueño, en las islas, ¿no? Y resulta que funcionaba. Ese es el kit de la cuestión. Con lo del tigre de Tasmania, exactamente igual.
hacer un alegato ecologista en el vacío, pues quedaría eso, quedaría un mensaje vacío. Pero si lo enlazas con otros temas, como puede ser que no solo se trata de una explotación de recursos o un acabar con con el medio ambiente y con un ecosistema, sino que a la vez esa sobreexplotación de un capitalismo incipiente ya ahí, bueno, incipiente no, prácticamente desbocado de principios del siglo XX, estaba poniendo en riesgo la subsistencia de las pequeñas comunidades en Borneo o en cualquiera de las islas del Pacífico, pues eso también es el mensaje de la historia y también avanza la historia y también tiene sentido, ¿no? Entonces, hasta el personaje más loco, más anecdótico, yo intento que tenga un porqué en la historia. Es al final lo que da lo que distingue normalmente las historias de Prat. Yo creo que es lo que me resultaba tan atractivo, a veces sin entenderlo, porque cuando lo lees muy joven pues no coges toda la cantidad de matices que hay, pero precisamente es eso, ¿no? Es lo de El diablo está en los detalles. Es lo que permite que sean obras que tienen relecturas y en cada relectura aprendes algo, ¿no? O por lo menos te haces nuevas preguntas. Es lo que la grandeza, creo yo, que tenía la manera de contar de Prat y que de alguna manera es lo que al final es el referente para nosotros. Me imagino que mientras que para el escritor documentarse es disfrutar, para el dibujante dibujar es lo que te da el placer en sí, la documentación, las referencias, el edificio, el barco, eso es un poquito la tortura, ¿no? Bueno, en este caso no es tortura, ¿eh? Yo tengo la ventaja, entre otras muchas con Juan, de que él cuando acaba su guión y ya está, y me lo envía definitivamente, me adjunta toda la documentación previa que él ha conseguido, que le ha servido también pues para construir la historia. Y con este referente funciona de maravilla. Entonces yo busco, pues ya por mi parte, con estos puntos, me lo envían carpeta, o sea que está todo perfectamente. Perfectamente. No sé, no. Buen amigo. Y entonces, claro, entonces yo ya abro la carpeta, veo la escena, entonces yo por mi parte también busco todo lo que pueda conseguir, ¿no? Por internet, básicamente, debido al tiempo, es por internet actualmente, en otras épocas era diferente. Y digamos que, claro, el divertimento está en esto, porque en parte, pues ya, esta facilidad que ya tengo para... Que más en una historia que hay diferentes componentes, o sea que hay diferentes lugares donde transcurre la acción y en todos tiene ahí su elemento real, aunque sea todo luego muy esquematizado en el dibujo, ¿no? Pero ahí está. Y esta parte a mí me divierte mucho. Además, yo también tengo en las páginas ahí, siempre nombro a mi colaborador, que es José Torres, que es un dibujante, que él realiza una labor, digamos, no en la oscuridad, pero sí un poco en el anonimato. Bueno, un poquito como Hugo Pratt tenía. Sí, bueno, pero menos igual, ¿no? No, de otro modo. De una manera más inteligente. Pero que me sirve pues para sintetizar un trabajo que a lo mejor se ha hecho muy complejo a nivel de documentación. Y yo pues cojo la tabla de luz y sintiendo mucho por José, digo, de aquí no te va a quedar nada, ¿no? O sea, 4 líneas y 4 manchas, ya está. Pero la gracia está en que todo el dibujo que hay detrás está bien estructurado, ¿no? Todo esto me da un juego que sí, podemos decir que me divierto, porque yo creo que uno se tiene que divertir, si no, y más en una obra que tú consideras como obra de autor. O sea, entonces pienso que Corto Maltés tiene todos estos componentes que hacen que sea para mí muy divertido. Has nombrado que su guión te lo entrega completo. Sí. ¿Hay cintura en él para poder establecer una paginación a tu gusto? Sí. ¿Tenéis ahí digamos, comunicaciones? cuando una vez él envía el guión, lo primero que hago es que me interesa que me lo envíe todo, no por trozos, ¿no? Que es el tenerlo todo, lo puedo leer y ya me identifico con la historia. Entonces lo que hago es el storyboard. Para mí el storyboard es lo más importante, o sea, porque ahí es donde entra la labor más intelectual de realizar, cómo planteas, cómo enfocas el dibujo, los planos y la narrativa. Y ahí es donde, digamos, yo sí que tengo mucho que decir. Cuando hablamos ya de narrativa, hay momentos que aquí hago una cosa que quizás, ¿qué te parece? Es ahí donde hacemos ya el intercambio de opiniones, que también se continúa una vez ya estoy ya
las páginas más o menos están entintadas para que no haya una sorpresa al último momento, ¿no? En esta relación, digamos, yo creo, este entendimiento que tenemos, ¿no? Los dos somos, cada uno sabe bien, el respeto a podríamos decir, la profesionalidad del otro, es la base nuestra, ¿no? Pero eso no quita que tengamos estos momentos, más que discusión de intercambio, de decir, oye, esto crees que siempre es para mejorar, todo lo que sea para mejorar, ningún problema. Sí. Bueno, por lo que yo sé, vuestra relación personal es buena. Sois amigos, ¿no? Pero es que trabajar tanto tiempo con una obra y luego viajar por medio mundo promocionándola, es que os hace amigos o hace que os odiéis. Bueno, precisamente, ¿no? por eso, por la distancia, en Madrid y Barcelona tenemos una distancia y la relación es básicamente digital, ¿no? Por internet, o sea, no es tanta... Por eso, cuando él hace su labor de escritura tranquilamente y yo hago la mía pues tranquilamente, entonces esto facilita también. Si los Rolling Stones que tienen 80 años han aguantado tantas giras, bueno, nosotros llevamos tantos, 3 álbumes. Dale tiempo. Claro. No, pero esto va muy bien. Sí. Colaboras también con tu hija colabora en El Color, sí, ¿no? Te hace las claro, selecciones. Yo intento caminos que por más o menos un plazo que nos hemos marcado, que es el plazo de 2 años, necesito pues colaboración, ¿no? Y en este caso pues El Color, mi hija me ayuda, básicamente técnicamente, porque yo soy el responsable, si es para bien o para mal del Color, pero sí con ella me hace que todo sea, que las entregas finales puedan más o menos ajustarse al plazo que se ha marcado con el editor. Bien. Bueno, ¿y tenéis una idea de cuántas historias tenéis dentro de corto? Esto es un plan sin fecha de caducidad. No, de momento es un plan sin... No hay una... Somos tan anárquicos como el personaje. Sí. Mientras nos dejen... Hablamos de cada libro antes de hablar, pero de libro en libro, no de plazos de producción. Huecos biográficos de personaje tenemos todavía, confianza de momento de editor y herederos también, entonces, bueno, de momento el siguiente, vamos poco a poco. Ya se irá viendo. Bueno. Hay una historia corta que se llama Cuento Chino que Canal BD ha sacado hace poco, que creo que no está en castellano, ¿no? Sacó El País, me parece, El País Semanal. El País Semanal. Sí, fue un poco un juego, un divertimento más que nada, ¿eh? Fue una... Iba a decir, últimamente mi relación con El País se ha enfriado. Pues eso que te perdiste, vas a tener que volver al país. Sí, no hay mucho para pero bueno. Lo que... Bueno, os estaría haciendo muchas más preguntas, pero tenemos aquí mucha gente que quiere su dibujito, así que yo creo que tenéis vuestros proyectos personales, además de Corto. Corto es un éxito mundial, de alguna manera... los proyectos más personales están ahí porque vosotros ponéis mucho de vuestra parte. Bueno, en tu caso tienes otro monstruo ahí, Black Sad, que me parece que la pregunta serviría igual. Pero este equilibrio entre los proyectos personales y los proyectos, digamos, masivos, más populares, ¿es algo importante para vosotros? ¿Os aporta un contrapeso como autores? ¿Puede empezar? Es buena pregunta. No, porque está pensando. Estoy pensando. A ver, sí, pero no sé por qué. A ver, me voy a explicar. Yo entiendo que tanto Corto como Black Sad en mi caso, Black Sad con más razón porque es creación propia, son proyectos muy personales. Es que el hecho de que trasciendan no los hace menos personales. Sí. Yo no siento una implicación mucho mayor cuando he hecho, por ejemplo, mi única experiencia como autor completo, que es como Viaje al Agua, que cuando estoy haciendo Corto Maltés. Yo ahí me olvido de que es Corto Maltés, que luego lo van a sacar a no sé cuántos 1000 ejemplares, que va a ser traducido a no sé cuántos idiomas, me da igual. Es la historia que tengo en ese momento y mi implicación es total. Pero sí que es verdad que
que de vez en cuando, pues sí, necesitas hacer cosas completamente diferentes. Yo creo que más que por una cuestión de que sean más personales o menos personales, es simplemente la variación, lo que vas buscando, ¿sabes? El tocar diferentes palillos. Bueno, cuando la pulsión creativa normalmente te lleva por esos caminos, ¿no? Es decir, bueno, de la experimentación, de hacer cosas diferentes, pero no tanto porque pienses que unas tienen más repercusión que otras, ¿sabes? Es un poco difícil de explicar. Igual va más en relación con preservar tu identidad frente a la energía de una creación. No, porque es que es lo que te digo, yo no me siento menos... Jamás... a ver, yo he trabajado durante muchos años en animación. En animación, mi aproximación a animación siempre ha sido la del artesano, en el sentido más mejor de la palabra, vamos. O sea que estoy súper orgulloso y me gustaba. Ha sido un oficio que he hecho con todo el gusto del mundo y que podría seguir haciendo, el dibujante de animación. Pero mi actitud frente al trabajo de animación es de artesano, forzosamente, porque es un trabajo de equipo de mucha gente, porque trabajas con historias que te son ajenas completamente, con estilos que te son ajenos, que tienes que interpretar, eso sí, siguiendo una pauta, porque todo el mundo tiene que ir en la misma dirección. Y eso es una actitud completamente diferente. Cuando estoy haciendo guiones para cómic, sea corto, sea Blaxa, sea para dibujarlos yo mismo, sea para cambiando de registro, cuando he hecho cosas de humor, ahí me impermeabilizo de todo lo que hay alrededor y simplemente estoy contando una historia. Me da un poco igual el canal por el que vaya a salir, si va a tener más trascendencia o no. Luego, eso es, digamos, como... la experiencia posparto. Una vez que el niño ha salido ya, ¿qué vas a hacer? A lo mejor triunfa en la vida, a lo mejor es un pobre hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pero mientras estás en ello, les quieres igual a todos. Sí. Yo diría algo parecido a lo que ha dicho Juan, y estoy de acuerdo con lo que él ha dicho. Por mi parte, yo diría que yo, por ejemplo, tampoco hago distinción de hacer un corto maltés a hacer otra historia que pueda hacer con otro guionista. Incluso si te fijas en el detalle, para mí, que cuando hacía Dieter Lumpen, cuando finalicé, yo pensaba, no voy a meterme nunca más en una serie, por lo que conlleva de tiempo una serie, no sé todavía un corto por dónde voy a ir. Pero a nivel de decir de entrega artística del proyecto, no hago ningún tipo de diferenciación. O sea, para mí incluso hay componentes. Me gustaba la relación con Dieter Lumpen, fíjate, personaje carismático, me gustaban historias con diferentes personajes, había un texto magnífico. Claro, hay una similitud, o sea, la entrega que yo tengo con Corto Maltés vendría a ser, pasados los años, con la misma fuerza que la que tenía con Dieter Lumpen. Y con todo lo que he ido haciendo. O sea, no hago distinción. Sí que es verdad que he tenido proyectos que están antes de la aceptación de Corto Maltés, que están ahí en stand-by todavía en modo función, que están concretamente, es un proyecto sobre Barcelona después de la Guerra Civil, es un policial, y está pues, en el primer libro esperando el segundo, ¿no? Que son cosas que, bueno, inevitables, ¿no? Pero, digamos, no hago una distinción de decir, estoy haciendo esto, voy a hacer otra cosa que me sienta... No, lo mismo sería con corto o sin corto hacer estas... Pero ¿encuentras la necesidad de cambiar de registro de vez en para cuando, mí, de eso, o realmente podrías tirar con corto? Podría tirar perfectamente. Lo que siempre pienso que el mismo deseo creativo te lleva a lo que decía Juan, a buscar otras obras. A lo mejor tengo también un proyecto de hacer algo autobiográfico, que es una obra que me dura años, ¿no? Y igual vete a saber. Pero esta necesidad no, porque, digamos, es un personaje que es cambiante. O sea, cada historia te plantea un reto diferente, un modo... Y esto este aliciente es suficiente para no estar en una serie rutinaria, una serie que siempre hay mismo estructura narrativa, todo. Y esto es cambiante, es la gran alegría y ventaja de hacer Corto Maltés. Bueno, pues, y reto. Pues como decía al principio, yo he disfrutado muchísimo con el día de Tarouean. Me parece que cada vez Corto es más claramente hijo vuestro también. Y hoy recomiendo a todos que
que lo leáis si es que no lo habéis hecho hasta ahora. Os dejo con ellos, los protagonistas, para que os dediquen... Gracias. Y me dedicáis a mí también. Hombre, por Cuidado, supuesto. con un paracol no sirve, ¿eh? No necesito yo aquí... Que me lo he traído